Hola, buenas tardes. Ya es nuestra segunda sesión hablando sobre la Escuela Austríaca de Economía, o digamos, las enseñanzas que me ha dejado la Escuela Austríaca de Economía en mi condición de liberal. En la primera sesión hablé un poco, y ya sí genérico, si lo quieren ver de algún modo, de cómo llegué yo a estas ideas del liberalismo, y específicamente porque yo tengo esta inclinación hacia la Escuela Austríaca de Economía. Planteaba además que en la segunda sesión, serán tres, pero en la segunda sesión ya iba a hablar un poco más en específico de cómo estos aportes de la Escuela Austríaca de Economía lo he traído al ejercicio de mi profesión. Yo soy abogada, hago la advertencia que una abogada les está hablando de la Escuela Austríaca de Economía, pero como yo les había advertido, es una escuela del pensamiento muy amplia que va más allá de la economía. Entonces, cómo yo he aprovechado sus aportes al derecho y cómo yo trato de divulgarlo, digamos, o de llevarlo al día a día de Venezuela. Y la tercera sesión es cómo esa escuela austríaca de economía nos ayuda a pensar o a enfrentarnos frente a retos y desafíos como puede ser hoy en día la pandemia o situaciones similares, ¿no? Que yo creo, y ya les anticipo, si bien no van a generarse cambios profundos en el ser humano, en la sociedad, etcétera, porque en realidad los cambios no se generan de este modo, sí aceleran procesos. Y es interesante cómo van a ir ocurriendo esos procesos y el resultado al que vamos a estar ante qué tipo de resultados vamos a estar presentes, ¿no? Definitivamente yo creo que la Escuela Austríaca de Economía nos va a ayudar a pensar mucho o nos va a dar las herramientas para la reflexión ante estos retos actuales, ¿no? Y a lo largo de estas tres sesiones, no las vean, se pueden ver individualmente y se puede entender, o estoy esperando que se entienda las ideas que yo les estoy planteando. A lo largo de estas tres sesiones, yo siempre voy a estar tocando conceptos básicos y fundamentales de la Escuela Austríaca de Economía, porque es el hilo conductor, es lo que me permite unir estas tres sesiones de unas 30, 40 minutos, ¿no? En la primera sesión, recapitulando un poco, y poniendo el acento, colocando el acento de lo que les estoy diciendo, la Escuela Austríaca de Economía se los está planteando o les está hablando una abogada de esto, es porque su fundador, Karl Menger, en 1871, yendo contracorriente contra esa escuela de pensamiento, escuela histórica que había en el momento, decía, ya va, los fenómenos no los puedes estudiar históricamente, tienes que hacer otra aproximación. Estudia las consecuencias imprevistas de decisiones intencionales o de actuaciones intencionales. Eso ya está anticipando, y eso es el germen de la acción humana, que va a ser recogido y ya va a ser desarrollado y perfilado por Mises, tercera generación de esa escuela austríaca de economía, ¿no? Pero se dan cuenta, es una forma distinta de aproximarse a la economía, y en realidad si lo analizamos de fondo, o en realidad la propuesta de la Escuela Austríaca de Economía es repensar sobre las escuelas, sobre las ciencias sociales. Y aquí ya también se los había anticipado, ciencias sociales, estoy hablando no solamente de economía, estoy hablando de psicología, estoy hablando de política, estoy hablando en general de no ver a las ciencias sociales como compartimientos estancos y que comparten principios en común. Si comparten principios en común, y ya voy a adentrarme en lo que quiero hablar en esta segunda sesión, derecho y economía no están escindidos. Y esto es interesante porque no sé los que se vayan a conectar y vayan a ver este video si comparten esta experiencia conmigo, pero yo, siendo estudiante de una universidad pública, de la Universidad Central de Venezuela, en el pregrado de Derecho, en la materia de economía política, a mí, nuevamente, en una aproximación a la economía desde un punto de vista histórico, en el siglo XX planteaban principalmente las ideas de Keynes, y sí, ciertamente Keynes fue un economista fundamental de los cambios, de los giros que ocurrieron en el siglo XX, pero eso no se detiene allí. Hay un debate con Hayek. A mí no me mencionaron a Hayek en esa
en esa materia de economía política. Es más, tal y como está concebido la carrera de Derecho, pareciera contraponerlo a la economía. Y pareciera que es algo completamente novedoso hablar de un análisis económico del derecho, como si estuvieras irrumpiendo y estuvieras hablando de una gran novedad, cuando son ciencias sociales que comparten principios en común, que es el estudio del ser humano. Ambas tienen el estudio del ser humano, tan solo que en contextos distintos, ¿no? Entonces, por eso es que no solamente yo soy liberal siendo abogada, sino también tengo mi inclinación en la Escuela Austríaca de Economía. Gracias a la Escuela Austríaca de Economía, y lo que les voy a plantear hoy va a ser a partir de la obra de Ricardo Manuel Rojas, La praxeología del derecho. Yo tengo un concepto distinto de lo que es el derecho, una aproximación distinta de las fuentes del derecho, una aproximación distinta de las escuelas de interpretación del derecho. Y en general es una propuesta de visión liberal del derecho, ¿no? Entonces, planteando ya este esquema, estos elementos fundamentales de cómo la escuela austríaca me llevó a ver el derecho de un modo distinto. Primero, en el pregrado, en la Escuela de Derecho en Venezuela, de tradición profundamente de derecho civil, del civil law continental, te enseñan que el derecho es una herramienta de control social para ordenarla, para establecer las reglas que regirán a una sociedad, que a través de ella se disciplina la conducta del ser humano. Tiene un profundo acento o coloca como acento fundamental el origen de este derecho, que es, digamos, a través de un órgano parlamentario. Y en esta concepción tradicional del derecho colocan un profundo acento en su fuente, o mejor dicho, en el órgano de producción del derecho, que bajo esta óptica es el órgano parlamentario, es decir, estatal, es decir, el acento profundamente en el Estado, incluso para el derecho. Entonces, desde este punto de vista, es muy sencillo distorsionar la idea de derecho, que sirva como una herramienta para mantener de forma perenne en el tiempo un poder absoluto, injustificado e ilegítimo, y digamos, se desnaturaliza la verdadera esencia del derecho, que es una herramienta para limitar el poder del Estado. Si a través de la Escuela Austríaca de Economía, el orden en el cual se concibe el derecho cambia totalmente. Aquí, a través de la Escuela Austríaca de Economía, de la teoría evolutiva de las instituciones, principalmente desarrollada por Hayek en sus obras Derecho, Legislación y Libertad, aquí lo fundamental es que la fuente de creación del derecho es el ser humano. Y es y digamos, el ser humano es capaz de establecer las reglas para interactuar o relacionarse con los demás. Y luego, a través de una práctica reiterada en el tiempo, ensayo y error, evidentemente, perfectible, podrá estar revestido de legalidad. Es decir, primero es el hombre, a través de sus necesidades y a través de sus conductas, que evolutivamente descubre, por así decirlo, la forma de relacionarse con los demás. Estas instituciones, el derecho es una institución evolutiva, creación del hombre, y después es que será revestido con esta formalidad de la legalidad, por un tema de seguridad jurídica, de certidumbre, pero aquí el acento es que primero es el hombre. En consecuencia, no solamente cambia el orden en cuanto a la fuente, sino también en cuanto al fin, el objetivo. No es porque va a regular las actuaciones. No, sino esas actuaciones son las que van a determinar el contenido de la ley. Evidentemente, esas actuaciones no pueden ir en contra de los derechos y libertades del otro. Esos son los límites de los que yo les hablaba tal vez en un principio en la primera sesión, que esta filosofía liberal está asignada por un egoísmo racional. Tú buscas tu propio interés perfectamente, siempre y cuando no perjudique al otro. Y ese es tal vez los límites del derecho.
no perjudicar al otro en el ejercicio de sus derechos y libertades. Entonces vemos que ya el derecho aquí se erige como un instrumento para limitar el poder del Estado, que su principal fuente de creación es el hombre para satisfacer sus necesidades en su interactuar con otros hombres, fijando las reglas con las cuales se van a relacionar con los demás, y es que posteriormente eso se traducirá bajo la forma de ley. Entonces, aquí cambia completamente la noción del derecho en cuanto a su origen, su fin, el acento que vamos a colocar. Aquí ya lo importante definitivamente es el hombre. Nuevamente de lo que les venía hablando cuando les decía que el objeto de estudio en común de las ciencias sociales va a ser el hombre. En el derecho sigue siendo el hombre, el productor de las reglas que van a ser el origen o que van a ser el fundamento o que va a ser el contenido del derecho. Y que tiene por norte la protección y tutela de sus derechos y libertades, y que tiene por norte establecer límites al poder, justamente para garantizar y resguardar esos derechos y libertades. Me lleva al segundo elemento. La fuente cambia totalmente. Aquí lo fundamental no es el órgano parlamentario, no, o sea, vimos que en esta ecuación de la que yo les estoy hablando, aparece definitivamente, pero no es fundamental. Aquí lo fundamental es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Usted puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Y eso es, digamos, eso es lo que definitivamente permite el mejor ejercicio de derechos y libertades, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, a diferencia del principio de legalidad, que es según el cual tú actúas de acuerdo a lo establecido en la ley. No, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, que rige principalmente las relaciones humanas privadas, es el que establece: usted puede hacer todo aquello cuanto no esté prohibido. La única limitación, no dañar los derechos y libertades del otro. La única limitación, el otro. Eso es importantísimo porque a veces cuando hablan de una forma peyorativa y de una forma despectiva de los aportes de Adam Smith, la mano invisible, siempre se olvidan de que también Adam Smith, a través de su obra, hablaba de la empatía, colocarse en los zapatos del otro. La riqueza de las naciones, una de sus obras fundamentales, no puede estudiarse sin la teoría de los sentimientos morales. Y la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith toca justamente este elemento: ponerte en los zapatos del otro. Y eso en el derecho se traduce, si lo quieren ver de algún modo, en hasta dónde el derecho debe limitar o cuáles son los límites que va a establecer el derecho cuando se sospeche o cuando se determine el abuso en el ejercicio de derechos y libertades. En este contexto, si bien la autonomía de la voluntad de las partes termina siendo una fuente primigenia, el contrato es uno de los elementos fundamentales dentro de la jerarquía de las fuentes. En el pregrado a ti no te lo enseñan, te lo enseñan como, sí, una fuente más, pero no es la más importante, y es la que debería ser la más importante porque a través de ella, a través del, mejor dicho, del contrato, es el vehículo de manifestación de la voluntad de las partes. Es la mejor forma de expresión del ejercicio de derechos y libertades. Obviamente, dentro de una tradición continental de civil law, es mucho más difícil asimilar esta forma de ver el derecho, porque siendo del civil law, nosotros somos profundamente legalistas, una distorsión de doctrinas y corrientes como el positivismo jurídico, que se han deformado en formalismo jurídico, donde debe primar el imperio de la ley sin incluso atender al contenido de la ley. Por eso es que la segunda mitad del siglo XX fue fundamental, porque la segunda mitad del siglo XX te está diciendo: no importa solamente el procedimiento de creación de la ley, o si el autor de la ley es el competente, sino el contenido de esa ley. Y yo agrego, para el liberalismo, ¿cuál es el contenido de la ley importante? Que permite el efectivo ejercicio de derechos y libertades, que actúe para frenar el abuso de derechos y libertades en detrimento de los derechos y libertades de otros. Entonces, si se dan cuenta, en esta dinámica de filosofía liberal y derecho, pues se complementan y actúan de una forma
omnicomprensiva, si lo quieren ver de algún modo, no es por compartimientos estancos, no entran en tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, en sistemas, en países cuyos sistema es el common law, donde las principales fuentes son la costumbre, el contrato, es mucho más sencillo esto, evidentemente, porque es básicamente lo que les estoy diciendo cuando hablo de cambio de la jerarquía de las fuentes, ¿no? Que aquí la más importante termina siendo el contrato, también la costumbre, cuando yo les estoy diciendo que lo más importante es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, las reglas que se establecen los hombres para interrelacionarse con otros y que se aplicarán las reglas que se apliquen o que, sí, que resulten prácticas o que resulten eficaces de forma reiterada en el tiempo, ¿eso qué es? Eso es costumbre. Entonces, por supuesto, para países como Venezuela, de América Latina, de profunda tradición continental, romanista, pues es mucho más difícil de digerir todo esto, ¿no? Pero ven nuestras raíces en el derecho romano o cómo surge el derecho mercantil y se darán cuenta que no estoy diciendo nada distinto de lo que está, se darán cuenta que eso no dice nada distinto de lo que les estoy diciendo ahorita. Tan solo que en nuestras universidades hace años se olvidaron de decir esto. O, digamos, tienen un sesgo al momento de decirlo, ¿no? Y en este punto yo quiero hacer un inciso, quiero decir, no necesariamente tienes que ser liberal para exponer esto definitivamente, ¿no? La universidad es una universalidad de ideas, pero sí tienes que ser honesto intelectualmente. Si vas a hablar de Keynes, por ejemplo, que fue el ejemplo que coloqué al principio de esta sesión, también háblame de Hayek, porque si no, estás planteando una posición sesgada. Ese es el problema y ese es a lo que yo invito a reflexionar en este punto, ¿no? Cambia la concepción del derecho, cambia la jerarquía de las fuentes, también cambia la forma de interpretar el derecho. El derecho ya no es solamente legalista o digamos, ya las famosas escuelas de interpretación del derecho empiezan a actuar, interactuar de una forma mucho más dinámica. No puedes ser exégeta porque le estás dando nuevamente prioridad a lo que dice el legislador y si lo concatenamos con lo que había dicho en cuanto a las fuentes y en cuanto a la concepción misma del derecho, pues lo que tienes que privilegiar en estos casos es la autonomía de la voluntad de las partes, no la ley en sí misma. La ley es más bien secundario, por así decirlo, porque va a revestir de formalidad lo que las partes acordaron, ¿no? Y no estoy diciendo nada nuevo, insisto. Por ejemplo, el Código de Comercio venezolano, que gracias a Dios no ha sido tocado todavía por este régimen, el Estatuto del Empresario, digamos, las principales regulaciones del derecho privado, siguen siendo nuestro Código de Comercio y nuestro Código Civil. Si revisamos nuestro Código de Comercio, establece que las reglas de las sociedades mercantiles serán las reglas que establezcan las partes. Y cuando no han dicho algo respecto de un punto, supletoriamente se aplicará la ley. ¿Qué es lo que nos quieren decir con esto? Que la fuente primigenia en el derecho mercantil, en el derecho de las sociedades específicamente, de lo que les estoy hablando, es la autonomía de la voluntad de las partes. Y supletoriamente la ley. Esto es profundamente liberal. Esto recoge la filosofía liberal del siglo XIX. Nuevamente, no nos encontramos con algo nuevo. Cuando les estoy planteando esto, no les estoy diciendo nada nuevo, tan solo que es la parte de la historia que no te cuentan en las universidades, o no le colocan el acento en las universidades, o llanamente se olvidan de comentarlo en las universidades, ¿no? Nuevamente, puedes estar en desacuerdo con este punto de vista, pero definitivamente tienes que plantearlo en la universidad o en los debates de discusión para que ya sea el espectador, el que te está escuchando, el estudiante decida ante la información que tú estás planteando cuál es la que va a coger, investigar, etcétera, etcétera, luego de descartar todas las opciones, pero tienes que presentar todas las opciones. Principalmente eso. Entonces, las escuelas de interpretación, bueno, dentro de las escuelas de interpretación
la interpretación literal de la ley, la interpretación de la voluntad del legislador, pues pierden fuerza efectivamente. Y aquí lo más importante, siguiendo otra disciplina muy propia de la filosofía del derecho, que es la argumentación jurídica, lo que te quiere significar es que uso todos los elementos de las escuelas de interpretación, no te guíes por una nada más, que esto tradicionalmente también es algo así como que no es novedad, pero digamos, y ya se ha ido superando un poco eso. Pero en algún momento de la tradición de la carrera, te ponían un profundo acento de la interpretación literal de la ley, de la interpretación sistemática o de la voluntad del legislador cuando existe interpretación integral en atención a los principios constitucionales, en atención a un análisis económico del derecho, porque esto de lo que les estoy hablando no es precisamente análisis económico del derecho. Digamos, esta segunda sesión, por así decirlo, es una visión liberal del derecho que trasciende del análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho es una herramienta más para esta visión o implementar esta visión liberal del derecho, que tiene una profunda inclinación en la escuela austríaca de economía, porque cambia, me presenta un giro de 180 grados en temas de el concepto de derecho, la jerarquía de fuentes y de las escuelas de interpretación. Entonces, dentro de las escuelas de interpretación, ya cerrando este punto, definitivamente muchas escuelas pierden importancia y no es que las excluyas del análisis, sino simple y llanamente termina siendo una herramienta secundaria frente a otras escuelas de interpretación que dentro de esta visión liberal del derecho tienden a tener mayor preponderancia que una interpretación literal o exegética de la ley o la voluntad del legislador. Este planteamiento que les estoy haciendo es a partir de la obra de Ricardo Manuel Rojas, La praxeología del derecho, ya creo que se los había comentado, y es que Ricardo Manuel Rojas, que también ha sido invitado por el Movimiento Libertario de México, plantea que esta metodología propia de la Escuela Austríaca de Economía, desarrollada por Mises en 1949 a través de su tratado de economía, La acción humana, perfectamente se puede llevar a otras ciencias sociales, ¿no? Recuérdense que en uno de los capítulos de La acción humana, Mises plantea que todos nosotros nacemos con fines y propósitos y que nosotros buscamos de una forma más o menos racional o más o menos eficaz los mecanismos para llegar a esos fines y propósitos. ¿Esos fines y propósitos son buenos o malos? De eso se encargará la ética, la religión. ¿Son eficaces esos mecanismos? De eso sí se encargará la economía. ¿Qué te impulsa a crearte un proyecto de vida y llegar a esos fines y propósitos? La psicología. Y el derecho interactúa en esta dinámica cuando en esa búsqueda de tu proyecto de vida, no impongas tu proyecto de vida a otros o deslegitimes o abuses o perjudiques el proyecto de vida del otro. Es allí, digamos, si se ponen a ver y siguiendo, recogiendo mucho el pensamiento de Freddy Bastiat de lo que es la ley, en su ensayo La Ley de 1850, cuando nosotros los liberales propugnamos Estado limitado en derecho, eso se traduce en un legislador limitado, un derecho limitado también. El derecho entrará en funcionamiento no para regular o no para establecer políticas de fomento, típico de las materias de derecho administrativo. No para regular como en el derecho laboral, como lo concebimos hoy en día, no para regular en el derecho administrativo como se concibe hoy en día, no, 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 funciona principalmente es un derecho de daños, de indemnización, opera post ocurrido el hecho, si lo quieren ver de algún modo. Entonces estamos hablando de un derecho limitado, de un derecho mínimo, si lo quieren ver de algún modo, y no es esa visión del derecho como herramienta de control social por la cual se debe regular y normar las conductas del individuo, que eso, si se ponen a ver, tiene una aspiración casi totalitaria del derecho de participar en todos los escenarios de la vida del individuo, ¿no? Y eso, si se ponen a ver, es una aspiración totalitaria en el sentido literal de la palabra, ¿no? Y también se puede ser
en el sentido ideológico. Entonces, a través de la praxeología del derecho, hay estos cambios fundamentales y el resultado es que es un derecho que no está reñido con la economía, es un derecho que no es anterior al mercado, sino que participa de esta dinámica dentro del mercado junto con otras ciencias sociales, ya lo decía Mises, en la acción humana. Es un derecho limitado que solamente entra a funcionar o debería entrar a funcionar para no desnaturalizarlo en el caso de abusos de derechos y libertades. Y el principal acento es el ser humano, porque, y esto es común a la mayor parte de las ciencias sociales. Entonces, por eso, dentro de esta visión, que no tiene compartimientos estancos y que tiene vasos comunicantes, al contrario, tiene vasos comunicantes con otras disciplinas, nos evitaríamos historias trágicas como el control de precios, el control de cambio, justificar políticas monetarias que conllevan la inflación. Y si se dan cuenta, en otro contexto fuera de lo que acabamos de hablar en la mañana, ahorita mejor dicho, alguien diría, pero esos son temas que preocupan a los economistas. No, esos son temas que preocupan a los economistas y a todos nosotros en general, pero que para que se puedan implementar las políticas de control, las políticas monetarias, las políticas en general de las que les acabo de hablar, esto tiene que hacerse a través de instrumentos legales. Entonces, si hay un abogado que tiene una concepción en la que derecho y economía se encuentran por compartimientos estancos, separados, no comparten principios, perfectamente puede pensar que se pueden controlar los precios sin generar ningún tipo de distorsión. Se puede establecer regulaciones en el mercado sin alterar el mercado, porque el Estado está para corregir imperfecciones del mercado y todos esos lugares comunes que escuchamos muchas veces, ¿no? Entonces, por eso es importante una visión liberal del derecho, porque impediría esta tragedia, esta larga historia de la que América Latina tiene ejemplos a patadas, como decimos aquí en Venezuela, muchos ejemplos de los controles de cambio, los controles de precio, etcétera, etcétera. Y esto es importante, y aquí ya quiero ir cerrando esta reflexión, porque es importante tomar en cuenta esto de los aportes de la escuela austríaca, al derecho, por algo que ya nos advertía Hayek, uno de los intelectuales de esta escuela, en 1944, con Camino a la servidumbre. La planificación centralizada de la economía conlleva no solamente estrangulamiento de libertades y derechos de propiedad o libertades económicas, sino que va a degenerar en un estrangulamiento de libertades y derechos civiles y políticos y en un totalitarismo. Pero esa planificación centralizada de la economía, su brazo ejecutor es a través de una planificación legislativa, a través de abogados que fungen como ingenieros sociales. Entonces, si no corregimos, si no cambiamos nuestra percepción del derecho, repetiremos esa amarga y triste historia que ampliamente documenta Hayek en Camino a la servidumbre. Por eso es que consideré importante, no solamente porque soy abogada, no solamente por mi inclinación, tocar este tema de los aportes de esta escuela al derecho, porque trasciende de los estudiosos del derecho o de los que ejercemos derecho, trasciende a los destinatarios del derecho, de las leyes, que somos todos. Entonces, la invitación, y ya cerrando con esta segunda sesión, es miremos las distintas escuelas de pensamiento de la filosofía liberal y veremos que muchas de ellas tienen mucho que decirle y que enseñarle a nuestras áreas de estudio. Y en particular yo quise poner el ejemplo del derecho, que es una de mis grandes pasiones en esta tarde de hoy. Gracias.